En lo que nos queda, los 15 minutos que quedan, ustedes hagan preguntas y ellos la contestan. Vamos a hacer algo nuevo y eso es tomar 4 o 5 preguntas, o sea, que tiene que ser rápido porque hay 15 minutos que incluye el tiempo que ellos van a tener, que ellos también entonces que elijan las que quieren responder. Supongo que va a ser dentro del terreno que cubrieron y rapidez es la cosa. A ver, una pregunta, vale. Para el doctor Luzárraga, yo tengo entendido que en noviembre del 39 se creó la comisión para la Constitución del 40, que eran 9 partidos, y que nombraron 77 delegados para la Constitución. ¿Por qué los firmantes el 1 de julio del 40 en Guaymallén fueron 72 y no 77? Aguante esa pregunta, Pepe. Vamos a ir a ver si alguien tiene más para decir entonces una vez. A ver, Héctor. Casi todas las constituciones del mundo tienen un artículo que se refiere a la libertad de expresión, ¿no? Y yo me pregunto si habría manera, porque la redacción siempre es muy general, hasta un poco abstracta, ¿no? Me pregunto si se pudiera darle un tipo de redacción a ese artículo que implicara la libertad después de la expresión, porque eso es lo que realmente sucede. O sea, en Venezuela, por ejemplo, ha habido libertad de expresión, lo que no hay es libertad después de la expresión. Para que no te tenga palo después. Y en Cuba, en los primeros años y ahora en los últimos años, es mucho más restringido, pero también hay cierta libertad de expresión. Pero, ¿qué pasa después de la expresión? A ver, otra pregunta más para ir redondeando. La única contribución que tiene enmienda es la de Estados Unidos. Anoten ahí. Otra pregunta, ya ustedes saben, nadie tiene otra pregunta para tirar sobre los panelistas y que ellos pues vayan y cerrando así la noche. ¿No? Ok, bueno, los 4, ¿por qué no contestan ahí lo más rápido posible todas o las preguntas que más les parezcan? Con respecto a su pregunta, es un detalle que me acabo de enterar, no lo conocía, no tengo respuesta para darle, a lo mejor había alguien enfermo, no sé, pero no conocía el dato. Lo que yo me imagino fue que como se trasladaron de La Habana a Guaymallén, que había algunos enfermos, algunos que estaban fuera del país, algunos de vacaciones, y 5 no fueron. Es lo más lógico. ¿Quién más quiere contestar? Cualquiera. Y con respecto a la libertad de expresión, bueno, el problema es que precisamente consiste en que no lo persigan después que usted se exprese. El derecho está constituido por las dos cosas, que usted se puede expresar y que no lo persigan. Una cosa va con la otra. Yo creo que podemos unir las dos preguntas, porque la Constitución de Estados Unidos es muy básica en cuanto a principios, y por eso después vienen las enmiendas, ¿no? Normalmente las enmiendas en otras constituciones simplemente son producto de un proceso constitucional y se integran, entonces a la Constitución no quedan como un apéndice, o sea, como es en el caso de los Estados Unidos. Pero ahí tenemos el caso de la libertad de expresión, que en realidad la libertad de expresión tiene que ir junto con la libertad de asociación, porque una sin la otra no pueden funcionar. El problema es que la Constitución no tiene que ser muy detallista, la Constitución tiene que hablar de principios, y después las leyes suplementarias son las que van a detallar cómo esos principios se van a aplicar. Y por eso es que no hace falta que haya, como la Constitución de Estados Unidos, haya enmiendas. O sea, esos principios son parte de las leyes que forman parte de la jurisprudencia del país. Saben que eso que usted dijo de la libertad de asociación es muy importante, porque quiero hacer una acotación ahí. Hay un artículo muy interesante de la Constitución del 40 que no pude mencionar, que dice que estará prohibida la formación de partidos políticos que atenten a subvertir el régimen representativo y democrático de la República. Y eso lo dice la Constitución del 40, estaban viendo el problema del fascismo en Alemania, el comunismo, no querían tener la subversión dentro. Eso es un artículo que hay que mantener. Formidable. Yo le adicioné solamente una pequeña cosa, que la definición de que el partido es eso, y dice la Constitución del 40, por sus estatutos o por la forma en que se desenvuelven sus adherentes. O sea, que no solamente usted puede tener un partido que diga cosas muy bonitas, pero se dedica a otra cosa.
Creo que esa definición la debe dejar el Tribunal Constitucional, pero es un artículo muy importante sobre la libertad. Y sobre la No me libertad. queda la duda. ¿Las enmiendas surgen en el momento de la Constitución o posteriormente? Yo quería comentar eso sobre la libertad. La Constitución americana, que obviamente es una constitución, como Luzárraga dijo, una constitución muy concreta, sin entrar en tantos detalles como la Constitución del 40, que tiene además un articulado en algunos artículos, como él dijo, demagógicos, impracticables. El sueldo de los maestros va a estar en proporción con el presupuesto, cosas que son realmente ideas que yo no sé a quién se... Bueno, sí sabemos a quién se les ocurrieron, ¿no? Pero en cuanto a la libertad en Estados Unidos, es curioso, cuando los patricios americanos, que vienen de todo el concepto británico, de lo que es el concepto constitucional, la libertad en ese momento, la libertad individual no era tan importante. Recordemos que hay toda una evolución en el proceso de discutir la división de poderes, Montesquieu, todo el desarrollo de la teoría política moderna viene un poco con la Revolución Francesa, la Revolución en Inglaterra, y cuando los patricios americanos hacen su constitución, se percatan que falta la libertad, o sea, precisar, y es la primera enmienda, que si nos ponemos a ver, la primera enmienda de la Constitución americana es la columna vertebral de la fuerza moral, jurídica de esta gran nación. O sea, la libertad. Sin la libertad no hay nada. Podemos legislar sobre el trabajo, sobre los salarios, sobre la parte dogmática de la Constitución, que es muy bonita, pero después, igual que y la parte orgánica, que es toda la distribución, pero sin el concepto de la libertad, el cuerpo humano, el cuerpo social y el cuerpo de cualquier nación no tiene columna vertebral. Y de ahí la importancia de la primera enmienda de la Constitución americana. Le da cuerpo a esta nación hasta hoy, y pienso que por muchos años más. Alfredo va a tener la última palabra. La primera enmienda y la libertad de expresión en estos momentos está bajo asedio, completamente bajo asedio. Sobre todo en las universidades. En todas partes. La libertad de expresión implica que usted tiene un derecho, que usted no le puede hacer daño a otra persona de acuerdo a cómo usted se expresa. O sea, esa es su libertad de expresión. Entonces, si yo le digo a un individuo que es feo, esa es mi libertad de expresión, decirle que es feo. Pero si ese individuo dice que le causó un daño psicológico, que yo le dijera que era feo, que es lo que se está haciendo hoy en día con las cuestiones de identidad de género y toda una serie de cosas, entonces ahí hay una situación de interpretación que está siendo bastante complicada, aunque es bien claro que usted tiene derecho, la libertad de expresión le da derecho a insultar. Usted tiene derecho a insultar, simplemente. Yo creo que eso lo definió mejor que nadie Benito Juárez, que dijo, la libertad tuya llega hasta donde se para. Todas las libertades, el fundamento del liberalismo es ese. El respeto al derecho ajeno, al proyecto de vida de otra persona. Ese es el fundamento del liberalismo en todas partes. Pero en estos momentos se encuentra bajo asedio, bajo interpretación, y es una situación bien complicada que puede llevar y puede abrirle el camino a la Santa Inquisición. Simplemente lo que le está abriendo, la corrección política no es más que eso. La corrección política significa el restaurar los tribunales inquisidores en el mundo y sumir al mundo en una edad media, en una nueva edad. ¿No está proponiendo Bernie Sanders? Eso es lo que proponen todos los socialistas en estos momentos. El tipo de socialismo es una dictadura judicial, basada en la corrección política, y destruir completamente la primera enmienda. La primera enmienda queda abolida. Criminalizar al opositor. Con respecto a las enmiendas, la Constitución, todas las constituciones tienen muchas enmiendas. Por ejemplo, para citarle una, la Constitución mexicana vigente es la Constitución de 1917 y tiene más de 400 modificaciones. O sea que la Constitución tiene 2 veces
más modificaciones que el articulado que tiene. O sea que son dos constituciones diferentes. Sin embargo, te dicen que está vigente. Pero bueno, se va modificando de acuerdo a los cambios históricos. Porque las constituciones tienen un cierto grado de rigidez y otras son menos rígidas y son más fáciles de cambiar. Eso es el postmodernismo y el marxismo cultural en acción. Gerardo, y ya cerramos ya. Quisiera añadir de que fíjese que las enmiendas a la Constitución de Estados Unidos no son tales enmiendas, porque en ningún caso modifican la Constitución. O sea, simplemente son añadidos. Y comienza con el Bill of Rights. El Bill of Rights en ese momento, cuando se organiza, o sea, se hacen esas primeras enmiendas, en ese momento estaba muy en boga el asunto de los derechos humanos, con la Revolución Francesa en particular. O sea, los derechos humanos provocan también en Estados Unidos, en realidad, el primero que establece esos derechos humanos de cierto modo. Pero yo lo que quisiera añadir también es que para una futura constitución cubana, a mí me encantaría que en algún articulado estuviera siempre reconocido que la constitución acata todos los derechos humanos universalmente reconocidos. O sea, no habría que hacer una lista, sino simplemente decir, acatamos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Antes de dejar que Alberto diga una última cosa, recuerden, en los que no tenemos los emails, por favor, ponerlo, está por ahí por alguna parte, para así hacerle llegar la filmación esta y mantenerlos informados de todos los eventos en el futuro. Alberto. No, hay que andar con mucho cuidado con las modificaciones constitucionales. Machado hizo la prórroga de poderes y quien le armó el asunto jurídico fue Antonio Sánchez Bustamante, que era un gran jurista. Y la Constitución de 1901 decía que solo se podía modificar la Constitución por un voto de ambas cámaras y ratificado por un referéndum, o por una asamblea constituyente, perdón. Machado consiguió sobornar a los políticos, inclusive de la oposición, y se hizo una asamblea constituyente que votó las modificaciones porque casi todos los delegados a la constituyente también eran políticos. La Constitución del 40 prohíbe precisamente que si hay una modificación propuesta, los delegados sean congresistas para evitar ese tipo de cosas, y apretó un poco el problema de la modificación constitucional. Pero es importante eso porque si ustedes observan lo que ha sucedido en América Latina y en muchos lugares, hay ahora un proceso de tiranía legal. Y todo el mundo se las ingenia para modificar la Constitución. Venezuela lo han hecho, en Ecuador lo han hecho, etc. De modo que ese es un tema muy importante que hay que apretar mucho cuando se redacte una Constitución. La redacción es muy importante, la comisión de estilo en una asamblea constituyente es muy importante porque hay que ver lo que se dice, pero no solamente lo que se dice en este momento, sino cómo puede ser tergiversado por un individuo de mala fe. Bueno, muchas gracias a los panelistas, gracias a ustedes por la mañana que tuvieron aquí. Legaliza.